Seguro que has escuchado alguna vez hablar del Bitcoin, ya sea porque algún amigo está invirtiendo en ella, o tú directamente, o porque lo hayas escuchado por ahí. Lo cierto es que esta criptomoneda, que nació en el año 2009, está ganando importancia de una forma muy rápida. Cada vez más personas compran Bitcoin y cada vez más empresas las utilizan en sus operaciones. Empresas como Wikipedia, Tesla o Microsoft, por ejemplo. Ya se ha hablado bastante de este asunto y de las ventajas que reporta, y no me interesa ahondar en ello. Lo que pretendo con este vídeo es hablar precisamente de lo que no se habla, de los riesgos, inconvenientes y problemas que tiene el Bitcoin y cualquier otra criptomoneda. Si te interesa este tema por cualquier motivo, te vendrá bien ver este vídeo. Antes de nada, comenzaré explicando muy brevemente qué es un Bitcoin. El Bitcoin es la más importante de todas las criptomonedas que existen y con mucha diferencia. Y existen muchas, concretamente y a día de hoy 9.522. En términos de capitalización representa casi el 80% de las 20 criptomonedas más importantes que hay, lo que se debe sin duda a que fue la primera en crearse, de ahí que lleve más tiempo y sea más conocida y utilizada, no es por ningún otro motivo. Las criptomonedas son básicamente monedas digitales que utilizan la tecnología de la cadena de bloques, o blockchain en inglés. Esta tecnología está llamada a ser revolucionaria y se está utilizando con mucho éxito en sectores como la fabricación, la atención médica o la cadena de suministro. E incluso algunos estados como Canadá están investigando cómo aplicar esta tecnología al dinero estatal convencional. Pero aquí nos interesa su aplicación en las criptomonedas privadas. Para no meternos en muchos tecnicismos, podríamos decir que esta nueva tecnología permite una nueva forma de contabilizar las transacciones monetarias electrónicas. A diferencia del sistema monetario virtual actual, en el que las personas solo se pueden transferir dinero a través de cuentas bancarias que solo pueden crear los bancos y que a su vez solo pueden operar entre ellos a través de los bancos centrales, lo que hace que este sistema esté completamente centralizado, el método blockchain permite que las transacciones puedan realizarse directamente de una persona a otra, sin intermediarios. Este sistema descentralizado puede funcionar con seguridad porque todos los usuarios están interrelacionados en el sistema y actúan como una especie de notarios que confirman la validez de las transacciones a través de un proceso informático complejo. No puede haber trucos ni trampas si no hay consenso. La introducción de los bitcoins en el sistema se produce cuando algunos usuarios resuelven problemas matemáticos complejos mediante equipos informáticos. A este proceso se le llama minado, en referencia a las minas tradicionales, como si estuviesen sacando minerales preciosos de ellas. Pero estos problemas matemáticos son cada vez más difíciles de resolver, por lo que cada vez es más difícil obtener Bitcoin, y de hecho tienen una cantidad máxima establecida en 21 millones. Hoy día ya se ha minado en torno al 90% de los Bitcoin, pero se estima que el máximo se alcanzará en el año 2140, debido a este proceso tan lento. ¿Pero por qué se creó este sistema tan innovador y extraño? ¿A quién se le ocurrió y qué ventajas reporta en comparación con el sistema convencional? Pues la creación del Bitcoin fue propuesta en noviembre de 2008 a través de un artículo firmado por un seudónimo, Satoshi Nakamoto, por lo que no sabemos su identidad. Según este texto, lo que se pretendía con el Bitcoin era crear una nueva moneda digital que no estuviese controlada por los bancos centrales, esos que por acción u omisión nos habían llevado a la crisis internacional del año 2008, que funcionara sin intermediarios de una forma rápida, eficiente y anónima. Además, según el documento, lo que se pretendía hacer era democratizar la creación de dinero, porque todo el mundo podría crear Bitcoin, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que solo lo pueden crear los bancos centrales y los bancos privados. Todo esto puede sonar muy bien a priori, pero ¿esos objetivos se han conseguido? ¿Esas ventajas comentadas se han logrado? Pues la verdad es que no. Y es que las criptomonedas presentan muchos problemas que no son muy conocidos. En este vídeo vamos a ver los 7 más importantes. Primer problema, no es dinero. En primer lugar, las criptomonedas no son verdaderamente monedas, no se pueden considerar dinero. Esto es así en la actualidad sin ningún tipo de duda y todo apunta a que seguirá siéndolo en el futuro. En la literatura económica hay consenso en establecer que para que algo sea considerado dinero tiene que cumplir 3 funciones. Ser un medio de pago o intercambio generalizado, servir de referencia en la magnitud de los precios y ser un depósito de valor que te sirva para ahorrar. Pues bien, el Bitcoin solo cumple la última función y de aquella manera, como ya veremos. No es un medio de pago generalizado porque tú no puedes ir al transporte público o al supermercado a comprar con Bitcoin. Aunque cada vez más empresas estén utilizando Bitcoin para algunas de sus operaciones, en realidad ese porcentaje sigue siendo minúsculo, por lo que no podemos considerar que sea un medio de pago generalizado. Tampoco sirve para medir precios porque los Bitcoins se referencian en otras monedas, fundamentalmente en dólares, que suponen casi la mitad, en yenes, con un peso del 26%, y en euros, con un peso del 18%. Cuando vas a comprar cualquier producto, por ejemplo una casa, no mide su precio en Bitcoin,
Bitcoin. Lo mides en euros o en dólares y luego haces el cambio. Esto se debe básicamente a que no es un medio de pago generalizado y también a que su valor fluctúa muy bruscamente. Por cierto, como nos recuerda Dan Kervik, esto incrementa mucho los costes de transacción, porque la gente tiene que estar valorando y cambiando sus Bitcoin a otro tipo de moneda, por lo que las supuestas ganancias en eficiencia señaladas en el artículo fundacional quedan en entredicho. La última función sí que se cumple, porque la gente suele comprar Bitcoin para atesorar sus ahorros e incluso multiplicarlos, y esto fundamentalmente porque su precio suele ir al alza. De hecho, en un estudio realizado en 2012 se comprobó que hasta el 73% de los Bitcoins se mantenían en cuentas inactivas, esperando simplemente a que se revalorizasen. Pero claro, si se utilizan sobre todo para ahorrar o especular y no para comprar o medir precios, entonces no se puede considerar dinero. En realidad los Bitcoins son una especie de activos, como lo podría ser el oro. De ahí que algunos economistas digan que un nombre más adecuado sería criptoactivos, no criptomonedas. Aunque otros economistas sostienen que es que ni siquiera se le puede considerar activo porque es que no ofrece ningún tipo de rendimiento, como por ejemplo los bonos o las acciones, que sí te ofrecen una ganancia regularmente, por lo que las criptomonedas serían básicamente un invento cuyo valor verdadero sería cero, o incluso inferior a cero si se tuviesen en cuenta los costes energéticos. Desde el enfoque teórico chartalista o de la teoría monetaria moderna, el dinero actual tiene valor porque hay un Estado detrás respaldando su creación y su uso. Cuanto más poder tenga ese Estado para lograr que su moneda sea utilizada, mayor robustez tendrá. Por eso la moneda más sólida y utilizada en el mundo es la que emite el Estado más poderoso del planeta, en términos militares, económicos, tecnológicos y culturales, que es capaz de imponer incluso por la fuerza su utilización, el dólar estadounidense. Y también por eso el bolívar venezolano es dejado de lado por buena parte de su población, porque el Estado de Venezuela es débil y no es capaz de imponer su uso generalizado. Y claro, esto es un problema para el Bitcoin. Al no haber un único creador, no hay ningún agente que pueda encargarse por la fuerza o por influencia de lograr que la criptomoneda sea utilizada generalmente. Hoy por hoy la gente utiliza los Bitcoin porque parece que tiene cierta utilidad, pero esa creencia podría disiparse en cualquier momento porque no hay ningún agente económico poderoso detrás respaldando su valor. A ver, esto no es nada nuevo. A lo largo de la historia se han creado multitud de monedas privadas con la intención de escapar del control del Estado. Pero adivina cuántas han sobrevivido. Ninguna. Salvo alguna moneda local que se utiliza en un entorno pequeño y además que suelen estar respaldadas por las administraciones públicas locales. Siempre se imponen las monedas creadas por los estados, básicamente porque la gente sabe que estos agentes tienen mucho más poder y solidez que cualquier otro tipo de empresa, organización o software informático. Y también porque tienen el monopolio de la violencia, claro. Los estados raramente quiebran y aunque lo hagan, no dejan de existir. No ocurre lo mismo con los proyectos privados. Segundo problema, genera tensiones deflacionistas. Hay otro problema con el Bitcoin, aunque sus fundadores lo identifiquen con una ventaja, y es su finitud. La idea de establecer un número máximo a los Bitcoin deriva de la creencia de que el dinero tiene que ser escaso para que no pierda valor. Pero esta visión es muy antigua y está más que superada. Es la que se utilizaba cuando había patrón oro o patrón dólar oro antes de 1971, que impedía a los estados crear dinero a no ser que tuviesen oro respaldando esa creación, porque el oro es un material finito. Lo que ocurre es que, como ya he explicado en otros vídeos, esto ata absurdamente las manos de las autoridades monetarias, porque a veces necesitas crear mucho dinero para movilizar tus recursos naturales y laborales, para que las empresas puedan operar y las familias consumir. Si tienes un límite arbitrario en la creación de dinero, la economía no podrá funcionar a pleno rendimiento. Por eso durante la guerra los estados se saltaban este compromiso y creaban todo el dinero que necesitaban para no ser derrotados por el enemigo. Es verdad que la creación excesiva de dinero por parte de bancos comerciales y bancos centrales puede conducir a burbujas financieras de todo tipo que siempre explotan, como hemos visto continuamente desde hace décadas. Pero eso se soluciona con una mejor regulación monetaria y bancaria, no limitando arbitrariamente la cantidad de dinero que puedes crear. Y es que, ¿por qué limitar la cantidad de dinero que puedes crear a la cantidad de oro que hay en el planeta? ¿Y por qué limitarla a 21 millones de Bitcoin en vez de hacerlo a 25 o a 100, por ejemplo? Es absurdo y además contraproducente. Tal y como señalan economistas como el premio Nobel Paul Krugman, el griego Yanis Varoufakis o Dan Kervik, la limitación de Bitcoin a 21 millones puede conducir a situaciones deflacionistas, porque como la cantidad de bienes y servicios producidos tiende a aumentar, si no lo hace también el número de Bitcoin, cada vez habrá más productos por cada Bitcoin, por lo que los precios tenderán a caer.
Y esto, aunque a nivel individual pueda sonar bien, a nivel macroeconómico es un desastre por dos motivos. El primero es que si cada día tu dinero puede comprar más cosas, tenderás a retrasar las compras, porque mañana podrás comprar más cosas que hoy, lo que repercute negativamente en las ventas de las empresas y en sus beneficios. El segundo es que si el dinero cada vez es más valioso y más difícil de conseguir, pagar las deudas será cada vez más complicado, por lo que las personas que tienen deuda, que son la mayoría, saldrán perdiendo y saldrán ganando los que las cobran. De ahí que algunos economistas, como el analista de Bloomberg Brendan Greeley, señalen que, al igual que el dinero fiat que emiten hoy los estados ganaron la batalla al patrón oro, el Bitcoin tampoco podrá salir victorioso. Tercer problema, genera burbujas. Estas características del Bitcoin, que no sirva como medio de pago ni para referenciar precios y que cada vez cueste más conseguir y que además su número máximo esté limitado, conducen inexorablemente a que la gente guarde los Bitcoin esperando a que sean revalorizados. Es decir, conduce a la especulación. Si su precio tiende a crecer, es rentable comprarlo hoy y venderlo mañana. Cuando compras algo barato y lo vendes caro, obtienes una ganancia. Cuando este comportamiento se generaliza, se crea una burbuja especulativa. Esto es lo único que puede explicar que el Bitcoin se haya apreciado más del 1000% en el último año y más del 11.000% en los últimos 5 años, lo que es una salvajada. Nada en este mundo puede ganar tanto valor y en tan poco tiempo si no es a lomos de una burbuja mastodóntica. En realidad, esa es la principal utilidad del Bitcoin, que sirve para ganar dinero rápido y fácil. Pero cuidado, porque los economistas sabemos muy bien que todas las burbujas, sin excepción, acaban estallando tarde o temprano. Y aunque la tecnología del Bitcoin sea muy novedosa, este principio económico nunca falla. Y es que esta historia se repite y se repite, porque en los años 90, con el auge de Internet, se creó una burbuja en las acciones de determinadas empresas y se nos decía que como era una nueva tecnología, pues que no iba a estallar la burbuja. Pero llegamos al año 2001 y esa burbuja estalló provocando muchas quiebras y pérdidas. Después de ese año se generó una burbuja en torno a los productos financieros derivados como las hipotecas subprime y nos decían que no iba a estallar porque era una nueva tecnología financiera. Bueno, llegó el año 2008, la burbuja estalló y provocó una crisis financiera internacional de la que todavía ni siquiera nos hemos recuperado. Después de ese año se inventaron las criptomonedas, se generó una burbuja en ellas y nos dicen que al ser una nueva tecnología esa burbuja no estallará. Pero sinceramente no hay que ser muy espabilado para saber lo que ocurrirá. De hecho, a finales de 2017 la burbuja se pinchó, generando muchísimas pérdidas. Lo que ocurre es que justo cuando se originó la pandemia del COVID en marzo de 2020, momento a partir del cual las alternativas de financiación se fueron reduciendo, se ha generado una nueva burbuja y esta vez con mucha más fuerza. Todo esto es lo que ha llevado a economistas como Nouriel Roubini a calificar esta burbuja como la madre de todas las burbujas, o al presidente del Banco Real de Escocia, Howard Davis, a comparar el Bitcoin con el infierno de Dante para alertar a la gente de que no compren Bitcoin, o al director ejecutivo del banco JP Morgan a calificar al Bitcoin de fraude, o incluso al mismísimo creador de la segunda criptomoneda más importante, Ethereum, a alertar a sus seguidores de Twitter de que el valor de las criptomonedas podría caer cerca de cero en cualquier momento. Cuarto problema, no es democrático. Aunque la intención declarada en el artículo fundacional del Bitcoin fuese la de democratizar la creación y gestión del dinero, lo cierto es que esto lo hace poquita gente. Para empezar, si quieres crear Bitcoin necesitas un sistema informático sofisticado que no tiene todo el mundo. En segundo lugar, y como se pone de manifiesto en este estudio, si quieres que la creación del Bitcoin sea rentable, porque el proceso de minado es muy costoso, necesitas un sistema informático muy especializado y a gran escala, lo que solo está al alcance de unas pocas grandes empresas. Por eso, como se evidencia en este otro estudio, la industria minera del Bitcoin tiene una tendencia hacia la centralización, en contra de los principios básicos de las criptomonedas. Además, es mucho más rentable tener una granja de minado en un territorio en el que se cumplan las condiciones idóneas para ello, porque se encuentre cerca de fuentes energéticas baratas o porque tenga trabajadores formados que no cobren mucho. Y en esto se lleva la palma China, que es donde se concentra la mayor parte de las granjas de minado. En este estudio se evidencia que en el año 2019 los 4 grupos chinos más grandes proporcionaban casi el 50% de la potencia de minado. En Europa solo el 17% y en Norteamérica el 15%. Aunque una cosa es donde se encuentren las granjas de minado y otra donde estén las empresas que obtienen esos bitcoins generados. En este mapa mundial podemos ver dónde están las direcciones IP a las que van a parar esos bitcoins creados. La mayoría se concentran en los países desarrollados, para variar, así que democracia en la creación de dinero, más bien poca.
De hecho, en el año 2018 se estimó que el 40% de todos los bitcoins estaban en manos de solamente 1000 inversores. Y claro, si la creación y posesión de los bitcoins es algo que atañe fundamentalmente a una minoría, y sobre todo si tenemos en cuenta que los primeros creadores de bitcoin son los principales beneficiados porque se han revalorizado mucho desde entonces, a menudo llamados aristócratas de los bitcoins, es muy difícil reconciliar esto con la democracia. Quienes más bitcoin tengan, más poder tendrán. Y al contrario. De hecho, hay sospechas más que fundamentadas de que el precio del Bitcoin está siendo manipulado por unos pocos inversores que concentran la mayor parte de estas criptomonedas. Por ejemplo, este estudio señala que al menos la mitad del aumento del precio del Bitcoin y las otras grandes monedas en 2018 se debió a este tipo de manipulación. Por otro lado, este otro estudio señala la amenaza que representa China en términos de control político y económico al tener una posición tan dominante en el ecosistema de Bitcoin. Aunque con las criptomonedas el poder no esté concentrado en unos pocos bancos centrales como ocurre con el dinero estatal actual, sí que está concentrado en una pequeña élite inversora. Al menos los bancos centrales dependen de los gobiernos estatales, que con mejores o peores mecanismos son elegidos democráticamente y responden a decisiones políticas. La élite propietaria que más Bitcoin tiene no responde a ningún compromiso democrático, solo a la ley del mercado, es decir, quien manda más, quien más dinero tiene. Quinto problema, atrae al crimen. Aunque todas las transacciones registradas en criptomonedas quedan registradas en el sistema informático, cuando uno las rastrea le lleva a una dirección IP, no a una identificación personal con nombre y apellido. Si bien es cierto que con una investigación minuciosa y detallada se podría acabar identificando a la persona que está detrás de esa dirección IP, no es fácil, ni barato, ni rápido hacerla. Esto permite que las operaciones se puedan realizar de forma anónima y relativamente alejadas de los ojos de las autoridades, lo cual es destacado como una ventaja por sus fundadores, porque daría más libertad a una persona en comparación con el sistema actual. El problema es que esta característica resulta muy, pero que muy atractiva para quienes quieren realizar actividades ilegales. Hay abundante evidencia de que los bitcoins se utilizan en la dark web, es decir, en el espacio de páginas web ilegales empleadas para cometer crímenes como venta de armas, asesinatos por encargo, tráfico de drogas, tráfico de personas, pornografía infantil y blanqueo de dinero. En este estudio se estima que en estas actividades ilegales se mueven en bitcoin unos 7.000 millones de euros en todo el mundo, aunque la cantidad total es muy difícil de medir. Es curioso que los bitcoins hayan sido utilizados incluso por el gobierno de Irán para eludir las sanciones comerciales que le ha impuesto Estados Unidos. Algunos han denunciado que estas criptomonedas podrían estar utilizándose para atentados terroristas como el de París en 2015. Y otros han llamado a este mundo el salvaje oeste de las transacciones y a las criptomonedas el dinero de los hackers. El propio FBI de Estados Unidos lleva años tratando de seguir el rastro de estas transacciones con criptomonedas para detectar los delitos. De hecho, muchas de estas operaciones policiales han sido exitosas. En mayo de 2013, el gobierno de los Estados Unidos cerró el procesador de pagos con criptomonedas Liberty Reserve por blanquear dinero y participar en actividades ilegales. En octubre de 2013 el FBI cerró el mercado ilegal de Silk Road, donde incautó 26.000 bitcoins. En 2014 el operador del intercambiador de bitcoin BitInstant fue arrestado por blanqueo de dinero y otras actividades ilegales. También es muy llamativo comprobar cómo en muchos atracos y extorsiones los delincuentes suelen pedir bitcoin, porque son muy difíciles de rastrear. Por ejemplo, en enero de 2016 los delincuentes que tomaron el control de las computadoras del Consejo de un condado estadounidense exigieron $500 en Bitcoin. En noviembre de 2015, 3 bancos griegos fueron supuestamente amenazados con consecuencias nefastas por un grupo de ciberdelincuentes a menos que pagaran cientos de miles de euros en Bitcoin. Y en noviembre de 2015, unos piratas informáticos extorsionaron a un proveedor de telefonía móvil 80.000 libras, también en Bitcoin, a cambio de no publicar los datos pirateados de clientes. Otro tipo de fraude es el que suponen muchas ICO, que son empresas que se crean y piden financiación en dinero convencional a cambio de entregar una nueva criptomoneda. Lo que suele ocurrir es que al final esa criptomoneda es un fraude y no vale nada y los inversores pierden su dinero. Según la asesoría ICOSATIS, el 81% de todas esas ICO han sido una estafa. Y por supuesto, el anonimato en las operaciones resulta muy útil para evadir impuestos. De ahí que algunos describan a las bolsas y billeteras de criptomonedas los nuevos paraísos fiscales. Todo ello explica por qué los estados y los bancos centrales tienen cada vez más interés en regular el mercado de las criptomonedas. De hecho, China prohibió en 2017 determinados usos de las criptomonedas, como los mencionados ICO, y Estados Unidos comenzó en 2019 a regular ciertos valores criptográficos. Sexto problema, no es seguro.
Aunque el sistema criptográfico garantiza que las transacciones sean seguras porque no se pueden manipular sin consenso acordado, no está exento de fallas de seguridad porque hay distintas formas de vulnerar el sistema. Por ejemplo, es frecuente el hackeo de criptomonedas. Esto consiste en que piratas informáticos logran hacerse con las contraseñas y el dominio de cuentas privadas de criptomonedas y entonces ordenan la extracción de estas a otra cuenta. Esto puede pasar también con el dinero convencional en los bancos. La diferencia es que, si ocurre, el responsable es el banco y estará obligado a devolverte el dinero, mientras que en el caso de las criptomonedas no hay ninguna regulación que proteja tu ahorro o inversión. Incluso aunque el banco quiebre debido al robo, el Estado te garantiza al menos 100.000 euros por cuenta bancaria, algo que no ocurre ni de lejos con las criptomonedas. Algunos ejemplos de estos robos. En octubre de 2013, un banco australiano de Bitcoin fue pirateado, lo que provocó una pérdida equivalente a $1 millón estadounidenses. En noviembre de 2013, se robaron 96.000 Bitcoin del sitio web de drogas en línea Ship Marketplace. En febrero de 2014, robaron del mercado en línea Silk Road Bitcoin valorados en $2,7 millones. También en febrero de 2014, el mayor intercambiador de Bitcoin se declaró en bancarrota después de revelar que faltaban 850.000 Bitcoin pertenecientes a clientes. Y en 2019 se produjo el mayor robo de la historia. Unos hackers se hicieron con Bitcoin por valor de 40 millones de euros. En fin, los ejemplos son incontables. Prueba a escribir en algún buscador robo Bitcoin y alucinarás con la cantidad de resultados que habrá. Pero hay más. El desarrollo de los ordenadores cuánticos pone en riesgo la seguridad del almacenamiento y uso de las criptomonedas. Hay varios estudios que estiman que la enorme potencia computacional que adquirirán los ordenadores cuánticos de aquí a 2027 permitirá resolver fácilmente los protocolos criptográficos de seguridad de las criptomonedas, y los primeros ordenadores de este tipo ya están en desarrollo. Aunque también es verdad que hay avanzada mucha investigación que busca cómo mejorar el sistema para evitar estos riesgos que suponen los ordenadores cuánticos. Séptimo problema: contamina mucho. Por si fuera poco con todos los problemas señalados, la creación y utilización de criptomonedas requiere el uso de muchísimos equipos informáticos que consumen mucha energía. En este gráfico se puede ver la evolución de las diferentes estimaciones que existen sobre dicho consumo. En enero de 2020 superaba ya los 8 gigavatios y que no deja de crecer. En 2018 la red de Bitcoin ya consumía al menos 2,55 gigavatios de electricidad, lo que lo hacía comparable con el consumo total de países del tamaño de Irlanda, que tiene 5 millones de habitantes. Aunque en enero de 2020 ya superaba los 8 gigavatios y eso lo hacía equiparable al consumo energético de toda Austria, con 9 millones de habitantes. En la actualidad, este consumo es evidentemente todavía mayor. Por cierto, Bitcoin representa 2/3 de ese total, correspondiendo el tercio restante a las demás criptomonedas. En cuanto a la relación entre consumo energético y valor económico producido, se estima que desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, solamente la minoría de Bitcoin consumió 17 megajulios para generar $1 estadounidense, mientras que la minería de cobre, oro, platino y óxido de tierras raras consumió 4, 5, 7 y 9 megajulios respectivamente para generar $1. A la vista está que la criptominería consume más energía que la minería convencional por unidad económica equivalente. Alguien podría pensar que este consumo energético no tiene por qué tener un impacto medioambiental importante si las fuentes de esas energías son renovables, pero dejando a un lado que también ese tipo de energías emiten dióxido de carbono en su fabricación y otros efectos contaminantes como el ruido, el calor o el espacio, lo cierto es que al estar concentradas las granjas mineras en China, el uso de energía fósil es muy importante. Concretamente, casi la mitad, el 41% de todas las granjas de minado en China, concentradas sobre todo en la región de Mongolia Inferior, se sitúan en regiones ricas en carbón pesado. Debido a ello, en un estudio se estima que la minería de las 4 criptomonedas más importantes fue responsable de entre 3 y 15 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono en solo 2 años y medio. Y esta contaminación no deja de crecer y a un ritmo exponencial. En otro estudio se estima que para el año 2024 el consumo de energía anual de la cadena de bloques de Bitcoin en China generará 130,50 millones de toneladas métricas de emisión de carbono, lo que excedería la producción total anualizada de emisiones de gases de efecto invernadero de la República Checa y Qatar. Un volumen absolutamente impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que las criptomonedas no añaden nada nuevo en comparación con el sistema monetario actual. Es contaminación totalmente extra, innecesaria. En definitiva, aunque el Bitcoin y el resto de criptomonedas suelen tener buena fama, lo cierto es que tienen muchos problemas e inconvenientes importantes. No pueden ser consideradas dinero, provocan tensiones deflacionistas, generan burbujas, no son democráticas, atraen al crimen organizado, no son seguras y contaminan mucho. Desde luego, no es oro todo lo que reluce.
nunca mejor dicho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.